Se abre la presente audiencia intermedia en el caso correspondiente a la carpeta de investigación 12-2024, en el cual se formula la acusación en contra del ciudadano Luis Arias Pérez por los delitos de tentativa de homicidio y robo con violencia, en agravio del ciudadano Hilario Jiménez Beltrán. Procedo a verificar la presencia de las partes. ¿Se encuentra presente el Ministerio Público? Sí, su señoría. El Ministerio Público representado por el licenciado Manuel Fernández Valencia. ¿Se encuentra presente la defensa del acusado? Con su anuencia, su señoría. La defensa está presente a cargo del licenciado Moisés Moreno Flores en representación de Luis Arias Pérez. ¿Se encuentra presente el asesor jurídico de la víctima? Sí, su señoría. Licenciado Alexander Castillo Jiménez como representante de la víctima, el ciudadano Hilario Jiménez Beltrán. Ministerio Público, proceda con la formulación de la acusación. Gracias, su señoría. Procedo a exponer los hechos material de la acusación. Que el día 12 de febrero de 2024, aproximadamente a las 22:24 horas PM, cuando el señor Hilario Jiménez Beltrán iba caminando en la calle Venustiano Carranza, ubicada frente a la deportiva del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, cuando de repente dos sujetos en una motocicleta marca Vento 250 se le emparejaron. El ahora acusado bajó de la motocicleta para ordenarle a la víctima que le diera sus pertenencias. La víctima, al resistirse, fue apuñalado por el acusado con un picahielos 2 veces en la parte del pecho. Y luego de esto, el acusado se apoderó de manera inmediata de su celular marca iPhone 15 con un valor de 24,000 pesos mexicanos y su cartera donde tenía credencial de lector y dinero en efectivo 1,000 pesos. Estos hechos son constitutivos de los delitos de tentativa de homicidio previstos en el artículo 110 y artículo 11, fracción primera del Código Penal del Estado de Tabasco, robo con violencia, previsto en el artículo 175, fracción segunda, en relación con el artículo 180 del mismo código. Se atribuye la forma de comisión de manera instantánea, artículo 8, cometido en forma de acción dolosa, artículo 10, en forma de intervención directa del acusado Luis Arias Pérez en ambos delitos. En cuanto a las penas que esta fiscalía solicita, imponga al acusado Luis Arias Pérez, considerando la participación dolosa y directa en el delito de tentativa de homicidio y impuesto en el artículo 67 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, y con fundamento en el mismo se solicita la imposición de pena de 6 años con 6 meses y para el robo, de acuerdo a la punibilidad del artículo 175, fracción segunda, 3 años, sumando un total de 9 años, 6 meses en agravio de Luis Arias Pérez, conforme a lo establecido en el numeral mencionado, con respecto al grado de tentativa acabada y robo impuesto en el artículo 175, fracción 2. Reparación del daño. Con fundamento en el artículo 34, párrafo 7, fracción tercera del Código Penal para el Estado de Tabasco, vigente, esta representación social solicita a Luis Arias Pérez el pago de la reparación del daño por la cantidad de 44,807,4 pesos mexicanos, misma que se desglosa de la siguiente manera. El salario mínimo vigente en el Estado de Tabasco es de 248,93 pesos mexicanos. La cantidad se multiplicó por los 180 días a los que señala el artículo ya antes mencionado. Concedo el uso de la palabra a la defensa para la contestación de la acusación. Gracias, su señoría. Con su anuencia. Esta defensa impugna tanto la clasificación jurídica de los hechos como la intención atribuida a mi representado. Permítame desglosar nuestras objeciones. Reconocemos que mi cliente participó en un robo con violencia, sin embargo, negamos categóricamente que su intención fuera privar de la vida al ofendido. Los hechos evidencian un acto intimidatorio, no homicida. Las heridas causadas no fueron dirigidas a órganos vitales, lo que refuerza la falta del dolo homicida. Solicitamos la reclasificación del delito de tentativa de homicidio a únicamente robo con violencia, toda vez que se considera que no se configuran los elementos establecidos en el artículo 11, fracción primera del Código Penal,
para el Estado de Tabasco. Pedimos además la pena mínima para este delito, ya que mi defendido carece de antecedentes penales. En cuanto al monto solicitado, proponemos limitar la reparación del daño a 25,000 pesos mexicanos en virtud de que es el equivalente al valor de los bienes sustraídos, dado que mi cliente cubrirá los gastos médicos de la víctima. Antes de depurar los hechos controvertidos, hay elementos probatorios no controvertidos que las partes deseen admitir como acuerdos probatorios. Empezaré por el Ministerio Público. No, su señoría. Asesor jurídico. Sí, su señoría. Coincidimos con la defensa en que los hechos de robo con violencia están plenamente acreditados y estos pueden ser considerados no controvertidos. Defensor. De acuerdo, su señoría. No obstante, sostenemos la disputa sobre la calificación de tentativa de homicidio y las pruebas que lo sustentan. Se tienen por no controvertidos los hechos relativos al robo con violencia y se admiten como acuerdo probatorio. Continuemos. Ministerio Público, proceda con la exposición de los medios de prueba que pretende incorporar al juicio. Gracias, su señoría. En relación con los hechos imputados al acusado, ofrezco los siguientes medios de pruebas con el fin de establecer la responsabilidad penal de Luis Arias Pérez y sustentar las consecuencias jurídicas pertinentes. Las testimoniales a cargo del señor Hilario Jiménez Beltrán, la víctima, solicito sea citada en las oficinas del Ministerio Público en la Fiscalía Regional del Villahermosa, Tabasco, bajo mi cargo, para garantizar su presentación en juicio. La declaración de la víctima es esencial para narrar los hechos de manera directa y confirmar la intervención del acusado en el robo violento y las lesiones sufridas. Con esta prueba se busca acreditar la materialidad del delito y la responsabilidad penal del acusado, así como los efectos de sus actos, para fundamentar tanto la pena como la reparación del daño solicitado. De igual manera, la pericial a cargo de los policías intervinientes José Hernández Jiménez, Agustín Jiménez Javier y Baltasar Gómez Ciro. Solicito se cite a los oficiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, bajo responsabilidad de esta representación. Los agentes estuvieron presentes en la detención del acusado en flagrancia, observaron el estado de la víctima y procedieron a asegurar el arma utilizada. Con esto se busca acreditar la detención en flagrancia y la vinculación del acusado con el arma punzocortante utilizada en el delito, fortaleciendo la responsabilidad penal atribuida. Las testimoniales periciales a cargo del doctor Juan Carlos Durán Carrillo. Solicito que el perito sea citado en su lugar de trabajo en el Hospital Ángeles, ubicados en la calle Aldama número 64, Jalpa de Méndez, Tabasco. El doctor emitió un informe sobre la gravedad y naturaleza de las lesiones sufridas por la víctima, resultado directo de la conducta del acusado, contribuyendo a probar el delito y la responsabilidad penal. Además, fundamenta la reparación del daño solicitada. Como pruebas documentales, el informe médico de la víctima. Solicito su admisión como prueba documental mediante lectura en audiencia bajo el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este informe médico se detallan las lesiones y el tratamiento médico requerido, siendo clave para mostrar el impacto de los actos del acusado. Con este se busca acreditar el daño físico sufrido y el gasto médico necesario, justificando la reparación del daño demandado. De igual manera, se agrega un video de cámaras de seguridad. Solicito su reproducción en audiencia para mostrar el forcejeo entre el acusado y la víctima en el momento de los hechos. El video evidencia el comportamiento violento del acusado y su intento de sustraer pertenencia a la víctima, demostrando su participación directa. Como evidencia material, el arma punzocortantes, picahielos asegurado en el lugar de los hechos. Se solicita su admisión como evidencia material mediante presentación en audiencia bajo la custodia de la Policía Ministerial. Esta arma fue utilizada para atentar contra la vida de la víctima durante el robo. Es cuanto, su señoría. Defensa, proceda con la exposición de los medios de prueba que pretende incorporar al juicio. Gracias, su señoría. En favor de mi representado,
ofrecemos los siguientes medios de prueba para desvirtuar la acusación de tentativa de homicidio y reducir la gravedad de los cargos. Tenemos los testimoniales, su señoría, con la cual se cuenta con la testimonial de Juan Carlos Rodríguez, amigo del acusado. Solicito sea citado en su domicilio en la colonia Gaviota Norte de Villahermosa, Tabasco, bajo mi responsabilidad. Su testimonio, su señoría, es relevante para detallar la personalidad pacífica del acusado y la falta de antecedentes violentos, toda vez que se busca acreditar circunstancias excluyentes de responsabilidad de relación con la intención homicida. Su señoría, también tenemos la testimonial a cargo de María Sánchez Morales, la cual es vecina del acusado. Solicito sea citada con domicilio ubicado en calle Guadalupe Victoria con número de casa 10, barrio San Luis, Villahermosa, Tabasco. Bajo mi cargo y responsabilidad. Su señoría se declara sobre la conducta del acusado y respalda su carácter de no agresivo bajo esta testimonial y se busca desacreditar el dolo homicida atribuido a mi representado, toda vez que se promueve la reclasificación del delito. Tenemos la pericial a cargo de la licenciada Ana García López, la cual es psicóloga. Solicito sea citada en el Instituto de Evaluación Psicológica de Tabasco bajo mi responsabilidad. Se evalúa, toda vez que se evalúa al acusado, concluyendo que no presenta tendencias violentas ni intenciones homicidas. Su finalidad, su señoría, es para que se excluya de la responsabilidad al desvirtuar el supuesto del dolo en el supuesto homicidio. Tenemos la documental, que es el certificado de antecedentes penales, su señoría. Solicito se incorpore y se le dé lectura bajo audiencia según el numeral 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que evidencia que mi defendido no tiene antecedentes penales, en virtud de acreditar la falta de peligrosidad y justificar la aplicación de la pena mínima. Su señoría, contamos con evidencia material, las cuales son fotografías de heridas de la víctima. Solicitamos este órgano jurisdiccional lo admita mediante lectura descriptiva de las lesiones, ya que muestran que las heridas no afectaron a órganos vitales, desestimando la tentativa de homicidio. Y buscamos acreditar la falta de intencionalidad letal en el actuar del acusado. Es cuanto, su señoría. Ministerio Público, ¿desea responder a los argumentos de la defensa? Sí, gracias, su señoría. Con todo respeto, los argumentos de la defensa no desvirtúan la acusación de tentativa de homicidio. La prueba videográfica y el testimonio de la víctima evidencian el uso de un arma con capacidad letal. Además, las heridas infligidas generan un riesgo significativo para la vida de la víctima, tal como lo demuestran los informes periciales, por lo que le solicitamos se mantenga la calificación del delito. Le concedo el uso de la voz a la defensa. Con el debido respeto, su señoría, reitero que las pruebas presentadas por el Ministerio Público causan insuficiencia para acreditar el dolo homicida. La naturaleza de las heridas no coincide con una intención letal. Ministerio Público, ¿tiene alguna objeción? Sí, su señoría. Solicito la exclusión de las pruebas testimoniales ofrecidas por la defensa, específicamente los testimonios de Juan Carlos Rodríguez y María Sánchez Morales. La razón de la exclusión de este testigo no aporta información relevante para esclarecer la responsabilidad penal del acusado en los hechos concretos de la causa. Su declaración sobre la conducta previa del acusado no resulta pertinente para demostrar o desvirtuar la comisión del delito. En este proceso, la personalidad o carácter general del acusado no constituyen elementos que prueben o refuten su participación en el delito de robo violento. La defensa pretende introducir un testimonio de carácter indirecto, desviando el foco hacia la personalidad del acusado en el lugar de los hechos. En cuanto a la vecina del acusado, María Sánchez Morales, su testimonio carece de relevancia directa, ya que su percepción sobre el carácter del acusado es irrelevante y no demuestra si tuvo o no intención de cometer el delito.
La defensa intenta establecer una imagen que no violencia basada en la percepción del testigo, sin vincularlo con los hechos de la acusación. Por lo tanto, solicitamos que su testimonio sea excluido al carecer de relación directa con los hechos específicos y relevantes en el proceso. De igual manera, señoría, solicito la exclusión de la prueba pericial de la psicóloga Ana García López. La razón es que la evaluación psicológica que pretende presentar la defensa no resulta idónea para determinar la responsabilidad penal o la intención del acusado en el momento de los hechos. Esta pericial carece de relación directa con el contexto específico de los hechos. Las conclusiones sobre el carácter psicológico no pueden demostrar en un evento tan particular si el acusado actuó o no con dolo en el robo. La defensa presenta una evaluación psicológica general que no prueba su inocencia o su falta de intencionalidad en el delito específico. Solicito también, su señoría, la exclusión del certificado de antecedentes penales. La ausencia de antecedentes penales no es determinante en este caso para evaluar la culpabilidad o inocencia del acusado. El hecho de que el acusado no tenga antecedentes previos no impacta en la valoración del acto delictivo actual, donde se cuenta con elementos probatorios de su participación en el robo. La defensa pretende introducir este certificado como una circunstancia atenuante, cuando la prueba no tiene relevancia directa con la comisión del delito que se le imputa al acusado. Finalmente, su señoría, por respeto, solicito la exclusión de las fotografías de las heridas presentadas por la defensa, ya que solo pretende usar esas fotografías para minimizar la gravedad de las heridas, sugiriendo que no existió intención letal, pero este análisis debe realizarse mediante pericial médica y no a través de una interpretación subjetiva de imágenes. Las fotografías no pueden ser determinantes de la intencionalidad ni de la naturaleza de las heridas, ya que el dolo no depende de la profundidad de una herida, sino de la voluntad de causar daño en el contexto del delito. El Ministerio Público cuenta con una pericial médica que evalúa las lesiones de manera científica, por lo que esta evidencia fotográfica carece de valor probatorio en términos de la intencionalidad del acusado. Defensa, ¿desea responder a las objeciones del Ministerio Público sobre sus medios de prueba? Sí, su señoría. Respecto de las objeciones del Ministerio Público, considero que los medios de prueba presentados cumplen con los requisitos de pertinencia y relación con los hechos imputados. Procedo a argumentar cada supuesto. En cuanto a los testigos Juan Carlos Rodríguez y María Sánchez Morales, la pertinencia de estos testimonios radica en mostrar la personalidad y comportamiento de mi representado, toda vez que los elementos relevantes para evaluar su disposición o intención de cometer el delito. Juan Carlos Rodríguez puede ofrecer un contexto adicional sobre el carácter del acusado, mientras que María Sánchez Morales, como su vecina, puede respaldar la ausencia de comportamientos violentos previos. Esto resulta esencial, ya que demuestra una conducta no violenta en la que podría incidir en la reclasificación del delito, descartando el dolo en el supuesto homicidio. En cuanto a la prueba pericial de la psicóloga Ana García López, la defensa considera pertinente la evaluación psicológica del acusado, toda vez que se busca demostrar que no existen rasgos o tendencias violentas, y esto permite reforzar que la acción del acusado no tuvo una intención homicida, sino más bien intimidatoria. Esta prueba psicológica respalda la solicitud de reclasificación del delito por falta del dolo en el supuesto homicidio. En cuanto al certificado de antecedentes penales, el hecho de que el acusado carezca de antecedentes muestra que esta conducta no es característica en su historial y podría tomarse en cuenta para otorgarle la pena mínima. Este certificado representa una circunstancia atenuante, por lo que es un documento relevante en este proceso y para la individualización de la pena. En cuanto a las fotografías, su señoría, de las heridas de la víctima, las fotografías son importantes para observar que las lesiones no se dirigieron a órganos vitales, sugiriendo una falta de intención letal. La defensa la presenta para respaldar la solicitud que el acto sea calificado como robo con violencia, sin dolo homicida. Estas imágenes, su señoría, nos ayudan a desvirtuar el dolo que se le puede atribuir
y deben ser consideradas junto a los testimonios de los periciales. Habiendo escuchado los argumentos de ambas partes, este tribunal ha decidido lo siguiente. Respecto a los testimonios de Juan Carlos Rodríguez y María Sánchez Morales, se admite su presentación en el juicio, ya que pueden aportar contexto sobre la personalidad del acusado. La prueba pericial de la psicóloga Ana García López es admitida, considerando que aporta una perspectiva sobre la intencionalidad del acusado en los hechos. El certificado de antecedentes penales será admitido como prueba documental para valorar la situación personal del acusado en la individualización de la pena. Respecto a las fotografías de las heridas, serán admitidas como evidencia visual para el análisis de las lesiones, junto a las periciales presentadas por el Ministerio Público. Este tribunal ratifica las decisiones de admisibilidad previas. Las pruebas presentadas por ambas partes serán admitidas y valoradas en su debido momento durante el juicio oral, donde podrán ser sometidas a interrogatorio y análisis detallados por el órgano jurisdiccional. Queda entonces cerrado el debate de admisión de pruebas y se da por terminada esta audiencia intermedia. Se fijará la fecha del juicio oral en el que se valorarán todos los elementos probatorios. Agradezco a ambas partes por su participación. Es cuanto.